Pregúntale a Dios. ¿Has escuchado esta recomendación varias veces? Y te dicen, ve y ora que Dios te va a dar la respuesta. ¿Has escuchado que te han dicho esto en otras oportunidades? Yo hoy quiero tocar este tema contigo de una manera breve, sencilla y clásica. Anoche escuchaba esto, lo estudiaba, lo analizaba para poder compartir contigo algo que pude escribir. ¿Has escuchado esta recomendación cuando no sabes qué hacer con un tema específico? Cuando no sabes qué decisión tomar, que te digan fácilmente, pregúntale a Dios y Dios te va a hablar. Escucha su voz que Él te va a hablar. Y hoy en día muchos dicen de preguntar a Dios y recomiendan la oración y está bueno. Quiero que no se malinterprete. Estoy 100% a favor de la oración porque creo que la oración es la comunicación con Dios. Y ve y ora que Dios te va a contestar cuando estés orando. Estoy a favor. Creo que Dios habla. Creo que Dios muestra visiones. Creo que Dios te guía. Dios muestra sueños. Pero ¿sabes qué? Las visiones, lo que tú escuchas, no es 100% confiable que sea Dios al 100%. Pero hoy te quiero hablar de esto. Porque ¿cómo saber que la respuesta que has escuchado en tu mente, que has escuchado ahí con voz audible capaz, que has visto en visión, cómo saber que realmente es eso lo que Dios me quiere decir? ¿Cómo saber que no es mi pensamiento? ¿Cómo saber que no es el enemigo? ¿Cómo saber que no soy yo mismo queriendo algo que me he empecinado con ese algo? Hoy te quiero dar un par de recomendaciones, ya que vivimos en un tiempo donde hemos dejado a un lado la palabra verdadera de Dios, la certera, la que no se equivoca, la palabra que no tiene errores, la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en una generación que nos cuesta más leer, que queremos el pan que nos los cocinen y nos lo den ya pronto para comer. No queremos cocinar, no queremos agarrar la harina, colocarle la levadura, no queremos revolver esto allí con el agüita, con el aceite y mucho menos queremos esperar ese tiempo que leude para poder luego amasar, prepararlo, hornearlo. No, queremos el pan pronto, queremos la palabra rápida, queremos arrodillarme y que Dios me diga, quiero que hagas esto, esto y esto, sin leer la Biblia, sin llenarme de Dios, sin conocer a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo tú crees, amigo mío, amiga mía, que vas a conocer a Dios si no lees la Biblia? Es acá, en este libro, donde vamos a conocer el carácter de Dios, cómo respondía Dios, qué hacía Dios, cómo se mueve Dios, cómo lo ha hecho a lo largo de la historia. La Biblia es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos. Dios a través de esta palabra nos quiere enseñar. ¿Y sabes qué me llamó la atención? La palabra redarguir. Cuando la busqué en el diccionario anoche, que nunca la había buscado en mi vida, la palabra redarguir significa refutar, replicar. Y esta palabra, amigo que me estás escuchando, es útil para Dios refutar tus planes, para Dios replicarte y decirte, no, no quiero eso. No es lo que tu mente te está diciendo. A través de esta palabra tú vas a poder entender todo. Ahora bien, ¿quieres de verdad preguntarle a Dios y aceptar la respuesta que Dios tiene para tu vida sin importar si te replica o te refuta diciéndote, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo? ¿De verdad estás dispuesto a aceptar eso y a decir, me he equivocado en lo que yo pensaba que Dios quería para mi vida? Me he equivocado creyendo que este es el plan de Dios. Y déjame decirte que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, son diferentes. Hoy yo te quiero enseñar un poco resumido cómo hacerlo, cómo buscar una respuesta a muchas preguntas y de verdad escuchar lo que Dios tiene para ti. Y cabe destacar que no estoy en contra de la oración y mucho menos pienso que Dios no habla. Al contrario, creo que la oración es importante y que Dios sí habla en este tiempo. Solo pienso y creo firmemente que esta palabra, la Biblia, esta palabra abarca todos los temas y que no tiene ningún error, que Dios te va a hablar a través de ella. Y otra cosa que cabe destacar es que por más que Dios te hable, por más que Dios hable a tu mente o que te hable con voz audible, esa palabra que Dios te está hablando, amigo que me estás escuchando, tú debes indagarla en la Biblia y no se puede contradecir la Biblia. Lo que Dios te ha dicho en oración no puede ir contra la Biblia. Lo que Dios te ha dicho en oración no puede tener un solo sustento bíblico. No, yo te recomiendo que busques varios pasajes bíblicos donde se habla de ese tema en lo cual tienes duda. Yo te recomiendo que tú busques varios pasajes donde se hable
de eso que tú quieres que Dios te pueda hablar y luego lo ores, lo analice, lo medite, pero vas a tomar una decisión y la respuesta va a estar conformada a lo que Dios te quiere decir a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. En esta palabra, realmente cuando le indagues sobre el tema que quieres decidir, vas a tener seguridad, vas a tener la certeza de que Dios te está hablando, y para ello te recomiendo que busques todos los recursos: la Biblia, concordancia bíblica, diccionario bíblico, comentario bíblico. ¿De qué tema le quieres preguntar a Dios? ¿Le quieres preguntar sobre matrimonio? ¿Qué tema específico? Porque abarca mucho. Entonces buscas en la concordancia bíblica matrimonio, donde habla del matrimonio, cómo me debo comportar como esposo, o cómo me debo comportar como esposa, o qué puedo o no puedo tolerar en el matrimonio, cómo eran los matrimonios cristianos. Acá está la enseñanza de todo. Acá habla de todo. Siendo joven, ¿cómo me debo comportar? ¿Qué debo hacer si soy joven? Puedo ir a hacer lo que yo quiera, puedo hacer todo. Y ciertamente Pablo te dice: todo te es permitido, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Pero ¿dónde más puedo ver algo sobre eso? Hay mucho material en esta palabra, hay mucho para aprender. Así que yo te quiero recomendar: tú quieres que Dios te hable, tú quieres preguntarle algo a Dios, yo te pido que hoy puedas empezar a cambiar en una generación que todo el mundo quiere y dice que Dios le dice, que Dios le dijo. Pero cuando vemos a ese tipo de personas, Dios me dijo, y no leen la Biblia, déjame decirte que ahí no está Dios. Dios me dijo, sin Biblia no es Dios. Amigo que me estás escuchando, lamento decirte que son tus pensamientos, lamento decirte que es el enemigo. Dios me dijo, sin una confirmación bíblica, allí no se mueve Dios. Y discúlpame que te lo diga, pero es necesario que alguien te hable la verdad. Hay hombres bíblicos, hay muchos, pero te quiero hoy nombrar unos cuantos de ellos. A Josué, Dios le dijo en Josué 1, 7 y 8: Dios te manda que te esfuerces y seas valiente para cumplir la Biblia. Habían escrito 5 libros nada más, y Dios le dijo: quiero que la medites, que te muevas en ella, y todo lo que haga va a ser prosperado. Es la Biblia, no es su propia palabra, no es escúchame Josué que voy a hablarte yo solo, no, es la palabra de Dios. A Ezequiel, Dios le dijo: hijo de hombre, cómete el rollo, llena tu vientre, llena tus entrañas. Y dice Ezequiel en el capítulo 3, después que comí, me llené, ahí Dios me dijo: ve y háblale a mi pueblo mi palabra. Dios no quiere que tú hables tu palabra, lo que tú quieres hablar, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Dios quiere decirte lo que está en su palabra, en el rollo. Dios quiere que te comas este rollo, quiere la respuesta a tus dudas, a tu incertidumbre, a la confusión, a las decisiones que tienes que tomar. Vamos, ven al rollo, ven a la palabra, métete en ella, indaga los temas y va a haber una respuesta para tu vida. Pero ¿qué predicaba Pablo? Pablo y los apóstoles que hablaban en Hechos 13:44 dice que ellos predicaban, hablaban la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué? La palabra de Dios le decía exactamente ahí. Pero Jesús mismo en Lucas 5:1 dice: se juntaban todos a escuchar a Jesús hablar la palabra de Dios. Dios quiere que tú y yo realmente tengamos respuesta. ¿Pero dónde? En la Biblia. La profecía, la palabra certera, la que no se equivoca, es esta. Hoy te recomiendo, vuelve a la palabra. Dice en la Biblia mismo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ven, llénate de conocimiento, recupera la vida. Esta palabra tiene vida para que tú y yo podamos tener vida. Ven a la palabra, llénate de ella. Dejemos la comodidad, que otro prepare el pan y nos dé solamente para comer. Dejemos esa comodidad, vengamos, preparemos acá ese pan, prepongamos la harina, preparemos la mesa, amasemos, dejemos que se leude, preparemos este pan rico para nosotros. Dale su tiempo para que leude, para que se hornee, para poderlo comer. Hay que tomarnos un tiempo con la palabra de Dios, y la palabra certera, te repito, se llama la Biblia. Dios te habla, sí, pero si te habla, tiene que tener confirmación con la Biblia, base bíblica, y no uno, varios pasajes, por lo menos 3 pasajes que confirmen lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está diciendo, y que no contradiga su palabra en ningún lado. Dios te bendiga. Si te has preguntado algo, pregúntale a Dios en algún momento. La respuesta está en la Biblia. Bendiciones.